porque extrañamos los fríos amaneceres de Murillo, a la sombra del majestuoso Nevado del Ruiz. Mil y una historias se entretejen en sus montañas y ríos, en el caminar acostumbrado y la sonrisa cordial de su gente. Queremos acompañarlos, aprender del campo sus saberes autóctonos y construir junto a ustedes nuevos lazos de conocimiento, respeto y solidaridad. Las Voces del Campo, un programa realizado por los profesores de la Institución Educativa El Bosque. Acompáñenos en su emisora Las Voces del Ruiz 94.5 FM. Las Voces del Campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las Voces del Campo. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Las Voces del Campo, un espacio de divulgación y de aprendizaje constante en torno a la sabiduría viva de nuestra comunidad. Es realmente muy satisfactorio desarrollar este espacio de la cultura y del conocimiento, esperando se vincule cada vez más a los procesos y necesidades no solo de nuestros estudiantes, sino de la comunidad en general. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Hoy iniciaremos nuestro programa con la sección El Mundo de los Números, en la cual el profesor Jason Chica nos seguirá hablando sobre la historia de las matemáticas a partir de los más importantes aportes de las diferentes civilizaciones y culturas del mundo. Sean bienvenidos nuevamente a esta su sección, El Mundo de los Números. El día de hoy continuaremos nuestro viaje por las civilizaciones hablando sobre sus más valiosos conocimientos en el área de las matemáticas. En esta oportunidad el turno es para los babilonios. Los babilonios siempre han sido una de las civilizaciones históricas más investigadas durante muchos años. Tuvieron amplios conocimientos de matemáticas, algo que muchas otras civilizaciones contemporáneas a ellos no utilizaban. La escritura está basada principalmente en símbolos escritos en tablas de arcilla. Hoy en día tenemos mucha suerte porque un amplio número de estas tablillas se encuentran en perfecto estado de conservación, lo que permite ser estudiadas a profundidad. En esas investigaciones se ha podido conocer cómo eran las matemáticas utilizadas por esta civilización, la cual puede presumir de importantes habilidades para esta ciencia. De todas las tablillas babilónicas encontradas hasta el momento, 300 están dedicadas a las matemáticas y 200 son tablas de diferentes clases, usadas para multiplicar e incluso realizar operaciones con potencias. Otro de los hallazgos sobre los babilonios y sus matemáticas es que conocían el teorema de Pitágoras 1000 años antes de que éste los diera a conocer al mundo. También desarrollaban diversos problemas de álgebra de segundo, tercero y cuarto grado e incluso podían resolver sistemas de ecuaciones. El hecho de decir que conocían el teorema de Pitágoras se basa en el uso de algunas tripletas pitagóricas, es decir, podemos afirmar que conocían y usaban el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, hay un problema en una tablilla que se encontró en Susa que plantea lo siguiente: hallar el radio del círculo circunscrito al triángulo de lados 50, 50 y 60. Fueron unos auténticos pioneros en la utilización de un sistema para medir el tiempo, y fueron los culpables de introducir el sistema sexagesimal, dividiendo el día en 24 horas, las horas en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, algo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Todo esto puede parecer una gran ventaja, pero no tenían algo de lo que sí podían presumir los árabes: carecían de una noción sobre el cero. Esto hacía que para poder interpretar los números en donde se encontraba el cero, tenían que guiarse según el contexto en el que se encontraba el número.
Gracias a su sistema de numeración posicional y a la disposición del mismo, las operaciones aritméticas con su numeración se irían desarrollando siguiendo la línea de la aritmética que todos conocemos hoy en día. Con las tablas que utilizaban se podían evitar las complejidades de realizar largos cálculos. En estas tablas se incluían otras tablas que permitían realizar cálculos inversos cuadrados, potencias e incluso raíces cuadradas y cúbicas, demostrando su habilidad en este campo tan importante. Otro descubrimiento sobre los babilonios es que existen pruebas de que tenían el conocimiento para poder calcular con números irracionales. Asimismo, descubrieron diferentes métodos de cálculo de raíces cuadradas, algo que se tardaría en descubrir unos 2000 años Ptolomeo. Los babilonios no usaban solamente la base 60, en ocasiones aparecía la base 10 o también pueden utilizar diferentes tipos de bases. Al igual que sucede con otras culturas y sistemas numéricos, con los babilonios se dio una forma combinada de sistemas numéricos determinados por circunstancias históricas e incluso regiones. En lo que sí parece haber un consenso es que se dio el uso bastante sistemático de la base 60 para todos los cálculos relacionados con la astronomía. Sumar y restar era un proceso de poner o quitar símbolos. La multiplicación se hacía más o menos como se hace hoy en día. De hecho, dividir era multiplicar por el inverso. Usaban tablas para obtener los inversos. En algunos problemas concretos aparecen las progresiones aritméticas y geométricas. Se sabe también que los babilonios podían expresar cuadrados, cubos, raíces cuadradas, eso sí, a través de tablas. En efecto, por medio de las tablas podían resolver ecuaciones de la forma ax a la 3 más bx al cuadrado igual a c. También resolvían la ecuación ax igual a c como nosotros lo haríamos. Los babilonios estaban en posesión de la fórmula cuadrática. Resolvían ecuaciones como x al cuadrado más bx igual a c y x al cuadrado menos bx igual a c, siempre con b mayor que 0 y c mayor que 0. Existen otros ejemplos de ecuaciones con tres incógnitas, pero simples. Por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1400 con x menos y igual a 10 y y menos z igual a y. No tenían números negativos, por lo tanto, no eran aceptadas las raíces de ecuaciones cuadráticas con soluciones negativas. No obstante, se supone que sí podían calcular con números irracionales. De hecho, realizaron un cálculo aproximado asombroso de raíz de 2. Una tablilla ubicada actualmente en la Universidad de Yale nos indica que los babilonios lograron desarrollar un algoritmo para determinar aproximadamente el valor de raíz de 2. Este algoritmo permitió obtener la siguiente aproximación. Raíz de 2 es aproximadamente 1,24511035. Es importante subrayar que los problemas algebraicos solo podían establecer y por supuesto resolverse de una manera verbal. En ocasiones los babilonios emplearon símbolos para las incógnitas, pero sin conciencia sobre el significado de ello. En lo que se refiere a la geometría, para los babilonios esta no se estudiaba por sí misma, no se consideraba tampoco una disciplina separada, y siempre en relación directa con problemas concretos surgidos del entorno. Sin embargo, conocían las áreas de rectángulos, de triángulos rectángulos, isósceles y trapecio. Tenían conocimiento de algunas propiedades de los triángulos semejantes. Se dice que conocían el siguiente teorema. En un triángulo rectángulo, al trazar una perpendicular desde el ángulo recto hasta la hipotenusa, los triángulos que se forman a cada lado de esta perpendicular son semejantes entre sí y al triángulo entero. Este teorema lo consigna Euclides. Algunos autores opinan que sobre esto Euclides tuvo que haber tomado fuentes babilónicas. De manera general, en las matemáticas babilonias, tanto en la aritmética, el álgebra como en la geometría, las reglas eran establecidas por la prueba y el error, con sustento en la experiencia práctica. No hay evidencia de la idea de estructura lógica, o la de la demostración o de la necesidad de ofrecer una justificación más allá de lo que la práctica o la evidencia física permitía.
Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden estar conectados en 8 días para continuar aprendiendo sobre las matemáticas y su importancia. Hasta la próxima. Ha llegado la hora de escuchar nuevamente la emocionante historia del ángel que baila con el diablo. Damos la bienvenida a la profesora Yuladi Soto para que continúe relatando las vivencias de Anaciel y Noré. Bienvenidos de nuevo a este espacio en donde se relata El ángel que bailaba con el diablo 2, recuerdos del infierno. Y saber que todo comenzó con el gusto por la vida y música del mundo de los humanos, donde se enamoraron estas dos criaturas y les tocó separarse por el amor de una familia del ángel, ya que el diablo no podía verla sufrir, dejándola sin esos recuerdos del idilio de amor. Pero lo que él no sabía era que su propio hermano, un diablo, la raptaría con el fin de hacerla suya. Si quieres saber cómo sigue esta maravillosa historia, cada vez más intrigante, con el amor entre estos hermanos diablos, queriendo a la misma ángel Anaciel, escuchemos. Ya te lo dije, somos amigos. Sonrió nuevamente él y se puso de pie. Bueno, te dejaré descansar. Todo esto debe ser demasiado para ti. Iré a resolver unos asuntos, pero volveré por ti. No es mi intención que te quedes encerrada en esta habitación. Puedes recorrer todo el lugar si quieres, dijo mientras se acercaba a la puerta. Noré. ¿Sí? Gracias. No me agradezcas. Es lo mínimo que puedo hacer. Todo esto es mi culpa. No he hecho más que meterte en problemas desde que te conocí. Terminó de decir con misterio y se marchó cerrando la puerta. Anaciel quedó pensando sobre sus últimas palabras sin entender a qué se refería. Todo era muy confuso. ¿Cómo podía ser que el mismo día se topase con dos diablos tan distintos entre sí? Uno posesivo y lujurioso, el otro amable y encantador. No sabía qué hacer. Noré era un misterio para ella. Aunque no podía recordar nada de él, quería confiar en sus palabras. El hecho de que supiese sobre ella en el bosque y los vestidos que usaba le daban el indicio de que al menos no mentía cuando decía conocerla. Se quedó recostada en aquella cómoda cama un tiempo más. Luego se colocó el vestido que le dio y se propuso salir a explorar aquel lugar. Pero al abrir la puerta se topó con que fuera de esta habitación estaban apostados los perros de Noré. Eran enormes. Anaciel no pudo evitar impresionarse, ni siquiera se atrevía a cruzar entre medio de ellos. En ese momento apareció el joven diablo. Ah, disculpa, olvidé decirte que dejaría a Belcet y Cero cuidándote. ¿Quieres salir? Ven, no tengas miedo. Ella pasó temerosa al lado de ambos hasta llegar a él. ¿Te asustan?, le preguntó. Sí, se ven feroces. Dame tu mano, déjame mostrarte algo. Noré tomó su mano y la colocó lentamente sobre la cabeza de Belcet. Para sorpresa de Anaciel, el perro se mostró completamente dócil. Belcet y Cero son mis sirvientes. Ellos te cuidarán siempre que yo no esté cerca. Increíble, son muy suaves, se ven tan agresivos. ¿Lo ves? No siempre lo que parece malo en verdad lo es, le dijo mientras la miraba a los ojos sonriendo. Anaciel
Solo pudo observarlo en silencio. «Ven conmigo, te mostraré el resto del lugar», continuó él y la guió tomando su mano. Era un palacio en verdad, enorme, rodeado de lujo en un estilo gótico y servido por pequeñas y extrañas criaturas, demonios que seguían fielmente las órdenes del diablo. Mientras caminaban por uno de los pasillos, ella preguntó: «Dices que eres un príncipe del infierno, ¿entonces eres un guardián?» «Así es, soy el guardián del infierno de la ira». «¿Y qué significa ser un guardián?» «Yo me encargo de custodiar las almas que han muerto bajo el pecado de la ira. Una vez que han cumplido sus sentencias, se ve la posibilidad de liberarlas para así reencarnar». «Es increíble, no lo sabía en detalle». Sí, se podría decir que somos los que hacemos el trabajo sucio después de la muerte. En realidad nunca fue de mi interés ser un guardián, pero mi padre nos obligó a competir entre nosotros para así asignarnos un infierno a cada uno de los hermanos. ¿Tienes más hermanos? Sí, somos 7 en total. ¿7? Se sorprendió ella. «No te preocupes, trataré de que no te causen problemas», sonrió él. «Llegamos. Quería mostrarte este lugar», dijo él y abrió una enorme puerta que daba paso a un bello salón. «¡Qué hermoso es! Nunca imaginé que pudiese existir un lugar así en el infierno», exclamó asombrada Anaciel. «Cualquier lugar es hermoso si tú estás», dijo en voz baja Noré, pero ella pudo oírlo y quedó mirándolo. El joven diablo chasqueó los dedos y una hermosa melodía comenzó a sonar. «¿Música?», preguntó ella. Él extendió su mano y dijo: «¿Bailamos?». Anaciel estaba impactada. No podía evitar preguntarse: ¿quién era ese diablo tan galante? ¿Qué había detrás de tanta amabilidad? Sin saber por qué, tomó su mano y él la acercó más hasta rodear su cintura. «Pero yo no sé bailar», se excusó ella. «Solo déjate llevar», la convenció él. Apenas dieron el primer paso juntos, fue como si se conocieran de toda una vida. Bailaban con tal fluidez que parecía que nunca se hubieran separado. Anaciel se sentía feliz. No pudo evitar esbozar una sonrisa, y él simplemente no podía dejar de mirarla con ternura. Cuando la música acabó, ambos quedaron en medio del salón, mirándose fijamente. Se podía sentir cierta tensión entre ellos, hasta que ella rompió el silencio con una pregunta: «¿Quién eres en verdad?». Noré sonrió: «Alguien que haría lo que sea por ti mientras me mires así», y besó su mano. La joven Anaciel se ruborizó por completo, sintió que su corazón se aceleró terriblemente y en eso alguien tocó la puerta. Aquella situación estaba muy tranquila para ser realidad. Esta bella pareja, pero con situaciones que los alejaban, tendrían que pasar por demasiado para que todo esto fuera realidad. Esperemos qué sucede en 8 días. Esta situación en el infierno se le debe poner fin. Hasta luego. Las voces del campo, un programa de entretenimiento cultural, porque ninguna distancia ni contingencia podrá detener el progreso de nuestra región. Las voces del campo. Desde el Samhain, el final del verano de los celtas, pasando por el Día de los Muertos mesoamericano, el All Hallows Evening o Víspera de los Santos anglosajón, hasta nuestro actual Halloween globalizado, se ha conservado la tradición de celebrar el final de la cosecha y del verano.
además de recordar y honrar alegremente la memoria de los ancestros, de lo que fue. Más que un día festivo, es un momento de reconexión, de comunión con el pasado. En estos días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, vivos y muertos conviven en la tierra. Se divierten con la esperanza de no ser olvidados. Por eso también recordamos y nos burlamos un poco de nuestros miedos más primitivos, el miedo a la muerte y a lo desconocido. Fantasmas, espectros, monstruos y fieras terribles adornan también nuestra fiesta moderna y ultradiversa, dándonos la oportunidad de enfrentarnos a esos miedos más arraigados y profundos. Viéndolo así, es una celebración de la vida y de la tradición en constante renovación. Hoy quiero compartirles un cuento de Gabriel García Márquez que logra, a mi parecer, retratar esta interacción de los tiempos y de los terrores primarios, desde la inmemorial intuición de que todo de cierta manera se repite, como esa serpiente que se come su propia cola. La narrativa del Nobel colombiano suspende inevitablemente nuestra incredulidad, permitiéndonos ver, presenciar el momento en que la fantasía surge y colma el ámbito de las cosas reales. Espantos de agosto, Gabriel García Márquez. Llegamos a Aretz un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposo y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad, pero nuestros 2 hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Así, sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego asusó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física.
y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra. El armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días de verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesca, en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos herreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la casa, y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos, pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. «Qué tontería», me dije, «que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos». Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. Ahora continuemos con la sección Imágenes en Movimiento del docente Rafael Quijano. Welcome again to our Rivercast Moving Pictures, where we talk about movies and music. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Imágenes en Movimiento, donde siempre hablamos de cine y de música. Today, we are going to talk about superhero films and also zoomusicology. El día de hoy hablaremos acerca de películas de superhéroes y zoomúsicología, música hecha por animales y el efecto de la música sobre ellos. Superhero films. A superhero film is a film that is focused on action
of one or more superheroes. Las películas de superhéroes se basan en las acciones de uno o más superhéroes. Individuals who usually possess extraordinary, generally superhuman abilities relative to a normal person and are dedicated to protecting people. Ellos son individuos quienes poseen habilidades superhumanas extraordinarias en comparación con una persona normal y se dedican a proteger a las personas. These films are typically feature action, adventure, fantasy or science fiction elements, with the first film of a particular character often including a focus on the origin of very special powers and the first confrontation with their most famous supervillain or archenemies. Este género se basa en acción, aventura, fantasía, incluso elementos de ciencia ficción. Se enfocan en explicar cómo el personaje adquirió estos superpoderes. Y por otro lado, también muestran escenas donde hay confrontaciones con supervillanos o archienemigos. The first superheroes appeared in prominent comic books. For example, Mandrake the Magician, The Shadow, Adventures of the Captain Marvel, Batman, The Phantom, Captain America and Superman. En sus inicios, los superhéroes solamente aparecían en libros de cómics o revistas de cómics. Entre los primeros superhéroes tenemos a el Mago Mandrake, la Sombra, el Fantasma, Capitán América, Superman y Batman. Este último personaje ha sido el personaje con más películas y con más series. By 1978, riding a wave of a new interest in fantasy and science fiction films with the success of Superman. Other successful entries emerged throughout the 80s, for example Superman 2 or RoboCop, Batman of Tim Burton's, Batman Returns, Flash Gordon, Superman 3, Superman 4, Batman Forever, and Marvel Comics Captain America, among others. En 1978 llegó una nueva ola, un nuevo interés en la fantasía y en la ciencia ficción, con el estreno de Superman. A partir de ahí, otras películas que surgieron en los 80s también se hicieron muy famosas y estaban basadas en superhéroes. Por ejemplo, Superman 2, RoboCop, Batman, la versión de Tim Burton, El regreso de Batman, Superman 3, Superman 4, Batman para siempre y el Capitán América de Marvel Comics, entre muchas otras que fueron filmadas en estas épocas. After the comic book boom and the success of several comic book adaptation films during the 90s, the first decade of the 21st century brought increased interest in superhero films. During the last 20 years, we can highlight X-Men and Spider-Man as the most successful movies based in superheroes. Luego de un gran interés en los libros de cómic y adaptaciones cinematográficas de películas en los 90s, la primera década del siglo XXI trajo un nuevo interés en las películas de superhéroes. Durante los últimos 20 años podemos destacar dos películas, las cuales han sido las más vistas, Spider-Man y X-Men, que han sido basadas en libros de cómics. Outside of live action, animated superhero film has also achieved critical and financial success. Since 1993, there are countless number of these films, creating different events in them from the normal ones, as seen on the big screen. Más allá de toda esta acción, también existen las películas animadas de superhéroes, las cuales han ganado grandes críticas, al igual que éxitos en ventas. Podemos decir
que la gran mayoría de la población ha visto películas de superhéroes e incluso la mayoría de personas tienen un superhéroe preferido. A mí me gusta Batman, no sé a ustedes cuál les guste. It's time to talk about music. Today we are going to talk about zoomusicology. Zoomusicology is a field of musicology and zoology. Zoomusicology is the study of the music of animals, or rather, the musical aspect of sounds or communication produced and received by the animals. Hablemos de zoomusicología. La zoomusicología es el estudio de la música producida por animales o ritmos producidos por animales. También estudia los siguientes aspectos, por ejemplo el sonido o la comunicación que producen y reciben los animales. Snowden and Teye created species-specific music and tested on corn-top tamarins. The results of this study indicated that species-specific music was the most effective music to elicit a response. Snowden y Teye crearon una música específica para cada especie y la probaron con monos titís cabezas de algodón. Los resultados de este estudio indicaron que la música específica para cada especie era la música más efectiva para provocar una respuesta. There are also been cases where composers have performed with animals, for example David Rothenberg is a musician who has created music with humpback whales. Other composers have evoked or imitated animal sounds in compositions. For example, Carnival of the Animals of 1886 or the Catalogue of the Birds of 1956. El Relicario de los Animales, 1977. Existen casos donde compositores han hecho canciones con sonidos de animales. Por ejemplo, David Rothenberg es un músico quien creó canciones con sonidos de ballenas jorobadas. Otros compositores también han evocado o imitado el sonido de los animales en sus composiciones. Por ejemplo, El Carnaval de los Animales de 1886, El Catálogo de las Aves de 1956, El Relicario de los Animales de 1977. Perhaps the most well-known form of music found in non-human animals is the bird song. Bird song is different from normal calls. For example, a call will usually simply function to communicate a direct message. For instance, a bird call could be used to direct attention that a predator is near. Tal vez la música no humana más conocida en los animales es el canto de las aves. El canto de las aves es diferente a un canto normal, ya que su función es simplemente comunicar un mensaje directo. Por ejemplo, un ave puede avisar a otros de su especie que un depredador está cerca. Algunos cantos de aves tienen un principio, repeticiones y un final, al igual que una canción. In mammals, humpback whales are capable of the production of complex songs. These songs are among some of the longest measured in animals. Only male humpback whales perform this vocalization. It was initially hypothesized that these songs may be part of the sexual selection process. En los mamíferos, las ballenas son capaces de producir canciones complejas. Solamente los machos de las ballenas jorobadas pueden hacer estas vocalizaciones, por decirlo así. Las hipótesis dicen que estas canciones que ellas producen son parte del proceso de selección sexual. The sounds produced by insects
is very low in amplitude and is known as quiet song, whisper communication or soft songs. La música creada por los insectos es de una amplitud muy baja. Se conocen como canciones calladas o la comunicación del susurro o canciones suaves. Liam Mackenzie and Adrian North from the University of Leicester found that playing music for dairy cows had an effect on the amount of milks that they produced. Por otro lado, Liam Mackenzie y Adrian North de la Universidad de Leicester descubrieron que poner música para las vacas que dan leche tienen un efecto positivo, ya que aumentan la cantidad y la calidad de la leche. In dogs, decrease stress levels. Some studies have observed in kennel dogs that were exposed to classical music. They were relaxed and also show a rapid adaptation to this kind of music. En los perros baja los niveles de estrés. En algunos estudios se observó que perros abandonados en perreras, quienes eran expuestos a música clásica por ejemplo, mostraron un nivel de estrés más bajo. Al igual, se habituaron a escuchar esta música más a menudo. Definitivamente la música es la forma de arte que más nos llega a todos, incluyendo a los animales en este caso. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos la otra semana con una nueva emisión. Recuerden siempre escuchar y mirar. Y los dejo con la profesora Mónica y su sección Indagando como niños. El día de hoy hablará acerca de el agua. Buenos días, Radio Escuchas. Nuevamente nos encontramos en la sección Indagando como niños sobre ciencia y tecnología. El día de hoy hablaremos sobre el agua. El agua es una sustancia inodora, insípida e incolora. Es el principal componente de los seres vivos, en los cuales representa entre el 50 y el 90% de su composición. Aunque el porcentaje varía de acuerdo con el tipo de organismo y además cubre aproximadamente el 71% de la superficie terrestre, es fundamental para que se lleven a cabo casi todos los procesos químicos que ocurren en la naturaleza y en los seres vivos. En la superficie terrestre, el agua se localiza principalmente en los océanos, donde se encuentra el 96,5% del agua total de la Tierra. En los glaciares y los casquetes polares se encuentra el 1,74%. Los depósitos subterráneos y los glaciares continentales representan el 1,72%. Finalmente, los lagos, la humedad del suelo, los embalses, los ríos y los seres vivos contienen el 0,04% restante. El origen del agua. Existen diferentes teorías sobre el origen del agua en la Tierra. Sin embargo, casi todas coinciden en afirmar que esta sustancia siempre estuvo presente en nuestro planeta, mezclada en su interior con otros materiales. Durante la formación de la Tierra, la temperatura era muy alta y constantemente el planeta recibía choques de meteoritos y otros cuerpos celestes. Esto permitió que el agua y otras moléculas ligeras que estaban atrapadas en el interior de la Tierra salieran a la superficie y se evaporaran debido a las altas temperaturas. Algunas moléculas escaparon al espacio exterior por ser muy ligeras, pero otras, como el vapor de agua, fueron retenidas por la fuerza de gravedad. Posteriormente, la Tierra primitiva se enfrió paulatinamente y los vapores de agua que la rodeaban se condensaron en espesas nubes. La temperatura continuó disminuyendo y comenzaron a caer lluvias abundantes que duraron muchos años. El agua que cayó en la superficie terrestre se volvió más fría, dejó de evaporarse y se fue depositando lentamente en las depresiones del planeta para dar origen a un gran océano ácido y caliente.
Desde entonces, el agua circula constantemente en el planeta Tierra en sus tres estados, en continuos ciclos de evaporación, precipitación y desplazamiento hacia el mar por medio de ríos. Las propiedades del agua. Las propiedades físicas y químicas del agua están determinadas directamente por su estructura molecular. Una molécula de agua, H2O, tiene dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de enlaces covalentes polares. A su vez, las moléculas de agua interactúan entre sí mediante un tipo de enlace químico denominado puente de hidrógeno, en el que el átomo de hidrógeno forma un puente entre átomos electronegativos como el oxígeno. De esta manera se generan agrupaciones de 4 a 9 moléculas que forman algo parecido a una red. Estas características a nivel microscópico le confieren al agua algunas propiedades macroscópicas importantes. A temperatura ambiente el agua se encuentra en estado líquido, a pesar de que otras moléculas de peso molecular similar a la misma temperatura son gases. Cuando la temperatura desciende a 0 grados centígrados, el agua se solidifica y pasa a un estado sólido en forma de hielo. Cuando alcanza el punto de ebullición, aproximadamente a los 100 grados centígrados, se convierte en vapor de agua. Entre las propiedades físicas del agua más importantes se encuentran la polaridad, la cohesión, la adhesión, la capilaridad y la tensión superficial. La polaridad. Las moléculas de agua son polares debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos de hidrógeno y oxígeno. La electronegatividad es una medida de la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. En la molécula del agua, los átomos de oxígeno son mucho más electronegativos que los de hidrógeno. Esto hace que el oxígeno atraiga los electrones del enlace hacia sí y forme una nube o densidad de carga parcial negativa a su alrededor, mientras deja a los otros átomos de hidrógeno con una nube o densidad de carga parcial positiva. La cohesión. Se llama cohesión a la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua por medio de puentes de hidrógeno. Es la propiedad responsable de que se formen cuerpos como las gotas de agua. La adhesión es la propiedad del agua que le permite mantenerse adherida a una superficie por efecto de la polaridad de sus moléculas. Esta propiedad se puede observar claramente cuando llueve y el agua se escurre por la ventana. La capilaridad. Debido a las propiedades de cohesión y adhesión, el agua tiene capacidad de ascender espontáneamente por conductos cilíndricos como si se agarrara de sus paredes. Esta propiedad se denomina capilaridad y es uno de los fenómenos responsables de que las plantas puedan absorber agua del suelo. La tensión superficial es la resistencia del agua a la penetración de su superficie. Las moléculas de la superficie se atraen tanto gracias a la fuerza de cohesión que los objetos ligeros, incluso algunos insectos, flotan en la superficie del agua sin sumergirse. Ahora veamos las principales características del agua que la hacen imprescindible para todos los procesos que se llevan a cabo. Primero, el agua es un buen disolvente, capaz de disolver gran cantidad de sustancias. Por eso es denominada como el disolvente universal. Segundo, el agua regula la temperatura. Los organismos solo pueden sobrevivir en un cierto rango de temperatura. El agua tiene tres propiedades que moderan los efectos de los cambios de temperatura. Estas son el calor específico, el calor de vaporización y el calor de fusión. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para aumentar en una unidad la temperatura de cierta cantidad de masa. Esto explica por qué los organismos pueden absorber una gran cantidad de energía calórica sin aumentar demasiado su temperatura. El calor de vaporización es la cantidad de calor requerida para convertir el agua líquida en vapor de agua. El elevado calor de vaporización del agua evita que los organismos se deshidraten y permite que el agua líquida se encuentre siempre disponible. Por último, el agua también posee calor de fusión elevado. Esta propiedad hace referencia a la energía que debe eliminarse del agua para que no se congele, lo que permite que el agua presente en los seres vivos y en los cuerpos de agua como los lagos se enfríe muy lentamente. Tercero, el agua alcanza su máxima densidad en estado líquido. Casi todos los líquidos se vuelven más densos cuando se solidifican. Sin embargo, el agua
es diferente y su estado sólido es menos denso que su estado líquido. Esto permite que cuando un lago o una laguna empiezan a descongelarse, el hielo permanezca en la superficie y evite el congelamiento del resto del agua. Si esto no ocurriera, los animales acuáticos morirían congelados durante el invierno y el líquido no estaría disponible para que los demás animales lo bebieran. Por último, el agua es un agente geológico muy importante, pues es un factor determinante en la formación del relieve. El movimiento de los diferentes cuerpos de agua, como los ríos, quebradas, torrentes, aguas subterráneas, aguas marinas y los glaciares, provocan de distintas maneras la erosión, el transporte y la sedimentación de materiales terrestres que modifican el relieve. Y para finalizar, las propiedades del agua permitieron el surgimiento de los seres vivos y hacen de este el solvente en el que se llevan a cabo las reacciones bioquímicas, permiten la regulación de la temperatura de los seres vivos y evitan el congelamiento de los organismos en el invierno. Pero el agua no es la única responsable del mantenimiento de la vida en la Tierra. Una atmósfera con características climáticas y composición gaseosa particular ha permitido el intercambio de gases para los procesos de transformación de la energía que circula en los ecosistemas. Ha protegido a los organismos de la radiación UV y ha regulado la temperatura del planeta. Bueno, y así terminamos nuestra sección del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan un feliz día. Y una vez más hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage Las Voces del Campo, Bosque Murillo, o en nuestro canal de YouTube Voces del Campo Educación. But I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. To